sociales y culturales organizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con la inestimable colaboración del Archivo General de la Nación. En virtud de la importancia de la temática para la sociedad toda, de la necesidad de tomar conciencia, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad, y a 5 meses de la multitudinaria marcha Ni Una Menos, creemos que es muy importante la realización de eventos que reúnan a la comunidad académica, a los integrantes de los poderes judiciales, ejecutivo y legislativo, a los profesionales relacionados y a la sociedad toda en un encuentro que invite al debate y a la propuesta. Preside este acto el señor consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Juan Pablo Godoy Vélez. Nos acompañan señores consejeros y señoras consejeras del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes del Ministerio Público, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación Madres del Dolor. A continuación le damos la palabra al doctor Juan Pablo Godoy Vélez para que proceda a inaugurar la jornada. Buenos días. Les agradecemos a todos la presencia. Este es un tema que se estuvo tocando muy poco en estos días. Sabemos que estamos todos en medio de un proceso electoral muy importante y nos hubiera por ahí gustado, por lo menos seguramente a todos los que estamos acá, escuchar a los candidatos hablar, aunque sea un poquito, de esta cuestión, que es un problema, ya diría, endémico en nuestro país, en toda Latinoamérica. Sabemos que los femicidios aumentan y muchas veces las políticas de Estado no son las mejores o no encaran este tema con la seriedad del caso. De la misma manera que a veces nos toca ver, se habla mucho de combatir el narcotráfico y otros temas, o la inseguridad, y sin embargo vemos que las políticas de Estado suelen ser bastante deficientes. Creo que cualquiera que viva en algún barrio de capital, de los que son, digamos, más residenciales, o lo mismo en la provincia de Buenos Aires, prácticamente en todos lados se sabe dónde están los que venden droga, y sin embargo la policía nunca los encuentra. También sabemos, hoy en algún momento va a estar Analía Monferrer, y esperamos que por ahí tenemos confirmada al principio la presencia de la doctora Hayton. Cuando fui vicepresidente del colegio, tuvimos la oportunidad de hacer con la Oficina de Violencia Doméstica, en realidad, bueno, con la Corte y con la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte, un convenio de colaboración por intermedio del cual nosotros, a través del programa PROPAQUE que teníamos en el colegio, recibíamos justamente a las víctimas de violencia doméstica, que en definitiva, más allá del nombre que se le adjudique, abarcaba toda esta problemática que hoy vamos a encarar. Lamentablemente, en el colegio, cuando a mí me tocó irme, nadie siguió ocupándose de este tema, lo consideraron un tema menor, algo que sirve, sí, claro, para hacer publicidad, pero es muy engorroso para ocuparse, ¿sí? Entonces, bueno, tuve la suerte de que durante este casi año que llevo como consejero, el doctor Olmos escuchó esta suerte de reclamos que yo le conté en algún momento, entre las muchas razones por las cuales me aparté de mi ex agrupación. Y bueno, y para mí es un gusto poder decir que se creó en el ámbito del Consejo una oficina de patrocinio jurídico gratuito que va a estar a cargo del doctor Junger, y que esperamos pueda empezar a ocuparse desde estas cuestiones, porque muchas veces
se trata de garantizar los derechos o el derecho a defensa de los imputados en un delito, y pocas veces se encara el derecho de defensa que también tienen las víctimas de los delitos. Bueno, eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Lo que alguna vez hicimos en el colegio, bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo desde el Consejo. Creemos que hoy van a estar presentes a lo largo del día las personas involucradas para hacer que esto funcione y esperamos que así sea. Un solo concepto quiero dejar, y es que creo que uno de los grandes avances a partir de la ley número 26.485 que se sancionó en el 2009 es justamente este cambio de lo que era el crimen pasional, que casi hasta por el nombre uno diría, y lo tenemos que perdonar, pobrecito, fue víctima de sus pasiones, por el concepto de femicidio, ¿sí? Eso, a la larga, yo creo que es el paso más importante que se dio, por lo menos hasta el momento. Bueno, una vez más, les agradezco a todos. Le doy la palabra a la doctora Lastres y bueno, vamos a arrancar con esto que empezamos tarde. Muchas gracias, bienvenidos. Es realmente un placer ver el auditorio lleno, darle la bienvenida a esta jornada de reflexión sobre la violencia de género que hemos llamado de aspectos sociales y culturales porque entendemos que es un concepto complejo, es más allá del hecho policial, es más allá de contar las víctimas y contar los heridos, es un poco más abarcativo este concepto. Es hablar un poco lo que dijo Juan, salir del concepto del crimen pasional. Aquí no se trata de pasiones, se trata de personas que consideran a otros objetos de su deseo y por lo tanto la convierten en un objeto, en una cosa, y se apropian de ella hasta quitarle la vida o hasta dejarla con lesiones muy importantes que hacen difícil seguir adelante con sus vidas cotidianas. Cuando empezamos a pensar esta jornada, se me ocurrieron algunos nombres propios y quiero aclarar que son solo algunos nombres, porque lamentablemente cada 32 horas tenemos una nueva víctima. Y marcaron de alguna manera la realidad de nuestro país, ¿no? Son nombres propios que pertenecen a mujeres que en algunos casos perdieron la vida, en otras sobrevivieron a duras penas y en algunas otras son víctimas colaterales de la violencia. Por eso quería traerles hoy a la memoria el recuerdo de Melina, una adolescente de la provincia de Buenos Aires que lamentablemente fue vista como una mujer que se propició su muerte. ¿Por qué? Porque usaba minifaldas, porque le gustaba salir de noche, porque le gustaba ir al boliche. Y eso quizás, igual, la puso en el camino de alguien que decidió quitarle la vida. Para nosotros es una víctima de la violencia machista. También Ángeles, otra adolescente, ella no tenía el problema de que le gustaba ir al boliche o usar polleras cortas, o por lo menos nadie la mostró así en los medios, pero lamentablemente se exponía, según los medios, ¿no? Se exponía a sí misma en las redes sociales y eso también la hizo objeto del deseo de una persona que no entendió el no de Ángeles y le quitó la vida. Le quitó la vida y la tiró a la basura, como un objeto. También está Diana Zacayán, una activista del colectivo LGBT, luchadora y consciente de esa lucha, de llevar adelante la lucha de este colectivo, que dejó entrar a su casa a dos personas que le quitaron la vida. Y aquí el conflicto no fue si le gustaba usar minifaldas o si se sacaba fotos y se exponía en las redes sociales. El conflicto acá fue, Diana era o no mujer, porque biológicamente ella no lo era, pero ella sí se sentía mujer. Para nosotros es una víctima más de la violencia machista. Karina no falleció,
Karina tuvo la suerte de sobrevivir. Suerte de sobrevivir con el 55% de su cuerpo quemado. ¿Por qué? Porque cuando su expareja la quemaba, ella tuvo la reacción de arrojarse a una pileta. El Estado no entendió que ella necesita ayuda, que ella necesita un subsidio, porque Karina no tiene el 66% de su cuerpo quemado, sino el 55%, y nadie la ayuda. Su atacante está libre porque no se entendió que era una tentativa de homicidio, sino que solo fueron lesiones. Karina no tiene el dinero necesario para pagar su tratamiento y sufrió muchísimas operaciones. Hoy vive tratando de concientizar a la gente sobre sus problemas, sobre el problema de la violencia machista, sobre los femicidios y sobrevive a duras penas. El Estado hasta ahora no le dio respuesta. Por último, tengo un nombre que nos llena de esperanza, porque este nombre es Brisa. Brisa es la hija de una víctima de femicidio que junto con sus dos hermanitos perdieron a su mamá. La perdieron porque su papá decidió quitarle la vida. Pero una vez que le había quitado la vida y la había tirado en una bolsa de basura y la había arrojado al río, hizo la denuncia en la policía diciendo que esta mujer los había abandonado. La policía no investigó, entendió que era verdad lo que su expareja decía y dejaron que pasara el tiempo, hasta que el río la trajo de vuelta a la orilla. Brisa perdió entonces a su mamá, víctima de la violencia machista, y su papá, que ya no está, en realidad no estuvo antes de no estar, y vive junto con sus dos hermanitos, con una tía. Sobreviven gracias a la solidaridad de un montón de gente que se ha sumado para ayudarlos económica y afectivamente. Porque aquí no se trata de contar con un subsidio y nada más, se trata de una protección integral a las víctimas colaterales de la violencia. Y el nombre de ella, quizás porque es un nombre que nos trae un concepto de esperanza, hay un proyecto de ley, el proyecto de ley Brisa, justamente, que se está presentando, está siendo llevado adelante por la Casa del Encuentro, por la red de periodistas con visión de género, que tiene aquí en Argentina varias personas que están intentando darle impulso. Y lo que este proyecto intenta lograr es un subsidio para los hijos e hijas de mujeres muertas víctimas de la violencia machista. Quizás subsidio no es la palabra, es una reparación integral, porque no se trata de dar un subsidio, sino repararlos, porque ellos han sido víctimas de un Estado que no supo darles respuesta a tiempo. Por ella, por un montón de hijos e hijas más, es que hoy abrimos esta jornada que esperamos sea un escalón a seguir trabajando estos temas, a seguir pensando en cómo frenar la violencia machista y cómo hacer para que todos pensemos que de esto de pasión no tiene nada, que esto tiene mucho de violencia, pero que con trabajo, con concientización y haciendo un trabajo de hormiga de cada uno de nosotros, hablando con el que tenemos al lado, las cosas se pueden solucionar. Así que les quiero agradecer por estar con nosotros hoy y bueno, damos por iniciada esta jornada de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, los despedimos entonces dando por inauguradas estas jornadas y vamos a comenzar con el primer panel. Convocamos a los integrantes de este primer panel, violencia de género, ¿qué respuesta podemos dar a las abogadas y abogados? Con respecto a este tema van a ser los expositores, la doctora Mabel Alegro, abogada laboralista, directora del Foro de Intereses Marítimos, secretaria de la Comisión de Derecho Laboral de la Asociación de Abogados. La doctora María Raquel Hermida Leyenda, abogada, panelista, criminóloga y especialista en violencia de género en España.
El doctor Diego Ortiz, abogado, profesor universitario en Ciencias Jurídicas, asesor legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Malarro, dependiente de la Dirección General de la Mujer, Ministerio de Desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos, de Editorial Hammurabi, junto con la doctora Silvina Ventiveña. A continuación, le damos la palabra a la doctora Mabel Alegrone. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Qué tal? Ahora me escuchan. Yo soy Mabel Alegrone, yo soy madre, soy hermana, soy hija, soy abuela, soy una mujer que hace tiempo estoy trabajando en el tema de los derechos de las mujeres. Hace muchos años, por suerte acá hay mucha gente amiga. Yo por un minuto, creo que son 15, y les voy a robar 5 de los finales, les vengo a proponer que entremos en otro mundo. Un mundo donde la situación de la violencia es un tema muy finito, encubierto y legitimado. Yo tengo que bancarme esto porque si no me quedo sin trabajo. Yo les vengo a proponer que hablemos un ratito, más que hablar yo, a mí no me gusta trabajar en los talleres, soy muy vaga y quiero que la gente trabaje. Vamos a tener que sortear obstáculos, que evidentemente es la propuesta que venimos a hacer acá para ver de qué manera, no sé si el tema es luchar, pero porque después viene luchar. Yo creo que primero lo que hay que hacer es tomar conciencia de la situación para después ver de qué manera la atravesamos. Entonces, lo primero que les vamos, yo siempre hablo en plural porque en realidad yo empecé en este tema y la verdad que cuando dije de qué voy a hablar, empecé a buscar leyes, jurisprudencia y demás, pero resulta que después la convocatoria es ¿qué hacemos los abogados? Entonces esto es fácil, yo tengo que hablar acá de lo que hago todos los días. Porque hace muchos años, más de 15, 20 años que estoy atendiendo, tampoco me gusta hablar de víctimas, y en el colectivo con el que yo trabajo hablamos de personas en situaciones de maltrato. Del maltrato se puede salir. No soy una víctima. Si yo me victimizo, tal vez legitimo una situación porque no tengo salida. Son personas en situaciones de maltrato. De esa situación se puede salir. Vamos a ver de qué manera. Pero yo antes de seguir hablando, porque ya me cansé, les vamos a repartir un cuestionario. Les pido por favor, no sé cuántas personas son, pero traten de ver quiénes son los que están alrededor, porque el primer trabajo que les voy a proponer es un trabajo en grupo, donde les vamos a entregar unas preguntas, traten de armarse, porque de esa manera es de cómo se sale del maltrato. Con redes solas no salimos, del maltrato solo no salimos. Y tampoco se puede trabajar, yo estaba escuchando que es una jornada para empezar a trabajar, entonces lo que tenemos que hacer antes que nada es ver todo este universo de palabras, cómo nos repercute y qué nos pasa a nosotros con todo esto, porque muchas veces somos personas que están bancando situaciones de maltrato. A mí también me gusta hablar de hostigamiento. Después vamos a hablar, yo tampoco doy demasiadas definiciones de la ley, sino de los diccionarios, porque en realidad recién hablaba con Diana y hablaba con Marta, cuando nosotros empezamos a trabajar con este tema en la Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas, yo a Marta la conozco desde la época de la dictadura, cuando estábamos en frente del Congreso luchando por la ley de divorcio, y la verdad que no sé todavía muy bien por qué, pero los militares no se metían con nosotros. La verdad todavía no lo entiendo. Y una de las primeras luchas que tuvimos como mujeres fue tratar de que en el edificio de tribunales instalar un baño para mujeres. Cuando yo me recibí, hace ya casi 40 años, no había baños para mujeres en tribunales. Así que son unas cuantas luchas, pero primero tuvimos que darnos cuenta que no había baños para después ir y luchar. Ahora les voy a pedir entonces
que traten de buscar la manera de reunirse de 6, de 7 personas, les vamos a alcanzar unas preguntas. Yo me tomo Doctora. 5 de los 15 minutos finales. Y ya cuentan en la carpeta con los cuestionarios. ¿Tienen los cuestionarios en las carpetas? Lo único importante acá es que se pueden parar, se pueden reubicar. Importante es que 6 o 7 personas se encuentren, se miren, discutan el contenido de estas preguntas. Grande Diana, que se me cambió de lugar. Grande Diana. En general en este tipo de talleres yo también les pido a todos, pero bueno, acá no me animé, que nos tomáramos un minuto para ver de dónde venimos, qué estamos haciendo, para qué vinimos. Porque yo, por ejemplo, salí de mi casa muy temprano, me encontré con 2 piquetes. Entonces, hoy vinimos, por lo menos en este ratito, a tratar entre todos de enterarnos de que en el mundo del trabajo, de qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral. Tienen las preguntas. Bueno, estas preguntas discútanlas en grupo y después lo ideal sería que cada grupo pudiera dar una devolución, pero en lugar de que sea cada grupo alternadamente, y no vamos a hacer a tiempo a todos, aunque bueno, ya lo veremos. Por ahí es más interesante que hablen ustedes que hable yo. Yo no sé lo que ustedes saben del tema de violencia laboral. Estuvimos hablando y yo escuché acá que hablaban de otras cosas. Entonces, por favor, léanlo en voz alta, discútanlo y después de esto vamos a ver de qué manera hacemos una devolución al plenario. Tienen 5 minutos.